Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Acevedo Mendiola y estoy cursando el Diplomado de Derecho Individual. Y el día de hoy voy a estar hablando sobre el derecho comparado, enfocándome en el tema de derecho laboral. Vamos a estar viendo la legislación canadiense y la legislación mexicana, en- haciendo énfasis en las obligaciones de los patrones y los trabajadores. Primero voy a estar comenzando a explicar las obligaciones del patrón, empezando primero con el contrato de trabajo. Pero antes de esto, tengo que hacer énfasis que en Canadá no existe solamente una ley que regule toda la materia laboral. No, existen varias, pero quise tomar la principal, que es el Código Canadiense del Trabajo. Aquí en México, no. Aquí en México, una ley solamente rige la materia laboral, que es nuestra Ley Federal del Trabajo. Ok, ahora sí, obligaciones del patrón en el ámbito del contrato de trabajo. Bueno, en Canadá, el trabajador está obligado a realizar un contrato laboral de trabajo, que debe de ser escrito y debe de incluir, pues, lo que es salario, jornada, vacaciones, este, funciones del trabajador, derechos y obligaciones de ambos, del trabajador y del patrón. Y en México también es igual, nada más que la diferencia en México es que si no existe un contrato laboral por escrito, se presume que existe una relación de trabajo, entonces el trabajador tiene los derechos que se establecen en la ley, de derechos laborales, obviamente, aunque no exista un contrato de trabajo. El salario, bueno, el patrón tiene la obligación de, tanto en la legislación canadiense como en la legislación mexicana, de pagar cada 15 días o bien semanalmente. La jornada laboral, bueno, aquí sí hay un cambio súper drástico. Bueno, el patrón está obligado a respetar en Canadá una jornada de 8 horas dentro de un periodo consecutivo de 24 horas, que en total solo se le permite trabajar al trabajador 40 horas por semana, teniendo un día de descanso. Pues en caso de que el patrón no cumpla con esta obligación, pues obviamente hay un pago de horas extras o bien también se puede considerar como explotación laboral. En cambio, en México, pues tenemos conocimiento de que nuestra jornada laboral es de 8 horas. Esto quiere decir que se trabaja a la semana 48 horas. Hay un cambio muy drástico ahí sí vemos una gran diferencia. Pero pues bueno, por el momento se está buscando que se realice una reforma en donde la jornada laboral en México sea de 40 horas. Ahora, las horas extras. En Canadá, la hora extra, el patrón tiene la obligación de pagarla con un mínimo de 1.5 veces el salario por hora estándar. O sea que cada hora extra trabajada, el empleado recibe el 150 de su salario normal por hora y no debe de excederse de 48 horas. Hay que recordar que aquí en México nuestra jornada laboral es de semanal, es de 48 horas y en Canadá no es así. En Canadá, horas extras, ellos lo consideran 48 horas. Ahora bien, las horas de trabajo extraordinario aquí en México, el patrón debe de pagarlas con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada, que estas no se deberán de exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Y en caso de que el patrón exceda de esto, pues sí, existe una sanción que él deberá de pagar por incumplir con la ley. Las vacaciones, bueno, el patrón está obligado en Canadá a dar 3 semanas de vacaciones pagadas por el valor del 6% del salario anual. Esto quiere decir que no importa la antigüedad que tenga el trabajador. El patrón está obligado a solamente dar mínimo 3 semanas de vacaciones. Y en México no. En México el trabajador por un año de servicio disfrutará de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicio.
La terminación de la relación laboral. Bueno, en Canadá, en caso de que exista un despido sin causa, el patrón está obligado a notificar, o sea, realizar un escrito en donde determine el porqué de la terminación laboral, de la terminación de la relación laboral. Y obviamente, pues se le proporciona una indemnización al trabajador. Y cuando no hay un despido con causa justificada, el patrón no está obligado a dar previo aviso ni dar una indemnización. Eso en Canadá. En México solo se puede despedir con causa justificada y si no, se debe de indemnizar al trabajador. Ahora bien, las obligaciones del trabajador. Bueno, el cumplimiento del contrato, tanto en Canadá como en México, el trabajador está obligado a realizar las funciones conforme a su contrato, cumpliendo reglamentos y políticas de la empresa. Su puntualidad y asistencia. Bueno, en Canadá es muy mal visto y es considerado una falta de respeto que la gente llegue impuntual a cualquier evento. O sea, que tenga un evento personal o se ve mucho más para ellos, se ve mucho más peor que lleguen impuntual a su horario laboral. Por lo que sí hacen muy hincapié en Canadá que el trabajador, en caso de que tenga un retraso, deberá de informarle al patrón el porqué del retraso. Y pues aquí en México se conoce que hay empresas que determinan que si un trabajador excede de tal minuto, de 30 minutos o más después de su jornada laboral, pues no se le deja ingresar a realizar sus funciones laborales. Y pues no se le paga el salario. Uso de equipos, herramientas. Bueno, tanto en Canadá como en México, el trabajador está obligado a usar adecuadamente el equipo de trabajo, reportando los fallos o riesgos que hayan en él. La confidencialidad. Bueno, esta cambia un poco, se puede decir, porque el trabajador en Canadá debe de proteger pues siempre la información de la empresa. Esa es una obligación que está estipulada en su código canadiense laboral. En el mismo también se estipula que debe de firmar un escrito que sus iniciales son nada, o sea, literal, nada. Que es un documento legal que protege la información de su empresa y sus secretos comerciales de proveedores, empleados y terceros. Claro que si ese documento se llega a incumplir, pues existe una rescisión laboral, tanto en Canadá. En Canadá existe una rescisión laboral y aquí en México no existe como tal un escrito que diga, oye, ¿sabes qué? Este, eh, existe una confidencialidad, no hay un escrito, pero sí en el contrato laboral, lo que es las empresas o los establecimientos siempre establecen que existirá una rescisión laboral en caso de que el trabajador no guarde los secretos industriales y comerciales. Y bueno, el tema ya fue dado por el día de hoy. Ese respecto al tema de lo que llegué a investigar en Internet. Mi crítica personal, puedo decir que lo que más me hace ruido en toda esta información que busqué fue sobre la jornada laboral. Pues, es un poquito impresionante como en Canadá y en otros países, porque no es el único país extranjero que considera como horas extras 48 horas y para nosotros nuestra jornada laboral es de 48 horas. Y súmale las horas extras que quiera realizar el trabajador y es algo que se ha servido porque se conoce que en México el trabajador no siempre tiene la oportunidad bueno, hay una frase que dicen, la gente en México, vive para trabajar y no debe de ser así. En Canadá sí es muy importante y es algo que sí también me llamó mucho la atención, que en Canadá existen las empresas, realizan unas modificaciones en los cambios de jornada laboral de acuerdo a pues de acuerdo a la vida social del trabajador. O sea, en Canadá siempre se busca las maneras en que puedan brindarle una jornada laboral al trabajador y que pueda también convivir con su familia, hacer sus cosas personales y demás. Y pues aquí en México no, aquí en México se conoce que nosotros tenemos una jornada laboral un poco extensa, pero pues sí, se está buscando que esto se reduzca y pues esperemos y eso se realice pronto. Y pues ese es el tema por hoy y ya sería todo de mi parte. Gracias por ver el video.